tenemos un poco ajustados los tiempos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Barrantes Chávez. Yo soy docente investigadora de la Universidad de Costa Rica. Soy profesora en la Escuela de Ingeniería Topográfica y esta tarde estaré moderando la sesión de póster, la cual va a ser grabada y luego va a ser colgada en la página web del Congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUF Costa Rica les da la más cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat del Zoom o bien verbalmente ahora en el periodo de discusión. Para hoy tenemos planeada la intervención de Sabrina Cosa Schnell de Costa Rica, de Paola Estete Ochoa de Perú, de Eduard Chacón Coronado de Costa Rica, Juan Guillermo Yunda Lozano de Colombia y Oliver Schut y Margie van der Liet de Costa Rica. Les agradecería que, porque hasta el momento Sabrina y Paola son las únicas ponentes que están. Si alguno de los ponentes ha ingresado tal vez con otro nombre o algo así, que me mande un mensaje para darle autorización para que pueda compartir pantalla. Bueno, hoy los temas que vamos a abordar son muy diversos, tiene una diversidad geográfica, pero también una diversidad temática. Vamos a comenzar un poco con este debate de lo público y lo privado, y los espacios compartidos. Luego, con Paola vamos a hablar un poco de los indicadores para entender y monitorear la calidad de los espacios públicos. Luego iremos hacia lo que es el proyecto arquitectónico y su relación con el contexto, para luego cerrar con dos aproximaciones metodológicas sobre mapeo, análisis y representación del espacio urbano, cómo utilizar eso tanto pedagógicamente en las universidades como para la toma de decisiones de las instituciones. Entonces, bueno, cada póster duraremos 10 minutos, entonces faltando 2 minutos yo les digo 2 minutos para que vayan ahí, para que vayan cerrando. Y bueno, vamos a iniciar esta sesión con Sabrina Acosta Schnell de Costa Rica con la ponencia Mini Ciudades, Espacios Públicos, Reales o Falsos. Adelante, Sabrina. Muchas gracias a la señora Carla Barrantes por presidir esta mesa. También me gustaría agradecer a la organización de este congreso, a la señora Helga que tenemos aquí conectada, acompañándonos esta tarde-noche, y a las personas que quisieron unirse a este grupito para disfrutar de este intercambio de ideas. Vamos a ver, lo que les quiero compartir esta tarde-noche de hoy, no sé si alguien más nos acompaña desde otro continente. Quiero llevarlos de viaje por Centroamérica, específicamente vayámonos de paseo a Ciudad Guatemala, a lo que yo llamo una mini ciudad, Ciudad Tayalá. ¿Y qué son estas mini ciudades? Es un concepto que yo me atreví a exponer, debatir, reflexionar en mi tesis doctoral, y yo las defino como productos inmobiliarios. Es un híbrido entre un centro comercial, pero tampoco es un barrio cerrado. No solo es un parque urbano, es una mezcla de estas funciones, sensaciones y vivencias, y es lo que yo llamo mini ciudades. Y por eso ustedes que están conectados esta tarde, quiero preguntarles, ¿será que podemos cuestionarnos si estos son espacios públicos reales o son falsos? ¿Cómo los podríamos sentir, vivir y caracterizar? Entonces, vamos a hacer una breve historiografía del concepto público. ¿Qué significa público? Luego vamos a ver cómo es que se define a partir de ese estatuto jurídico, o por qué mejor no lo hacemos desde la perspectiva del uso. ¿Y serían estas mini ciudades entonces una ciudad de fantasía o una hiperrealidad? Lo que quiero que hagamos aquí es que vayamos viendo las imágenes, reflexionemos y sobre todo abramos esa mente geográfica y de arquitectura para pensar un poco más allá a lo que estamos acostumbrados de esos dualismos que seguimos en la academia. Vamos a pasar aquí la diapositiva. Ok.
Entonces, si partimos de esta idea que lo que queremos compartir esta tarde es ampliar esa mente geográfica, alejémonos un poquito de esa definición desde la perspectiva jurídica y tratemos también de evitar juicios de valor, porque esas perspectivas nos ciegan las investigaciones. Todas estas son propuestas, como yo les estoy comentando, para invitarles a reflexionar. Entonces, mi sugerencia es llamarle a este tipo de espacios como compartidos, en lugar de caer en esa dicotomía de lo público o lo privado. ¿Por qué? Porque de esa forma, si trascendemos esa conceptualización jurídica, entonces podemos ampliar esas investigaciones y abordar temas más enriquecedores, por ejemplo, en el discurso académico. Si vamos aquí a la parte lateral y sintetizamos un poquito esta historiografía del concepto público, recordemos a partir del uso lúdico cómo surge esa categoría de espacio público. Eso significaba donde habían espectadores en las calles frente a un escenario. Ya más adelante, desde una perspectiva más funcional, los paseos se van a transformar en el espacio público, ese destino para realizar lo que conocemos como el ballet de la sociabilité. Entonces, va a comenzar a surgir una dicotomía entre lo que es caminata ocio, donde nos divertimos, disfrutamos, y la caminata desplazamiento. Y eso lo vamos a ver plasmado a partir del siglo XX con el surgimiento del mall, que va a marcar ese punto histórico, un punto de inflexión en lo que son los espacios compartidos o como los conocemos, públicos. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a definir la naturaleza de un espacio público? Más allá de ese estatuto jurídico, es ese uso. Y yo quiero que hoy nos pongamos unos lentes y tratemos de ver estos productos inmobiliarios desde la perspectiva del uso. ¿Para qué vamos a estos lugares? Recordando que el concepto privado se refiere a someter un espacio a regulación, ¿verdad? Y si vamos más allá de esa calificación, entonces podemos identificar más funciones, simbolismos. Nos podemos preguntar cómo las personas usuarias se apropian, sienten estos lugares. Y si nos cuestionamos, ¿será que las miniciudades más bien intentan ofrecer una forma novedosa de espacio de encuentro, de espacio compartido, como una alternativa a la oferta de planificación del sector público? Entonces, en lugar de caer en ese discurso dicotómico de lo malo, lo bueno, lo bonito, lo feo, el adentro y el afuera, más bien podríamos intentar cuestionarnos estas nuevas formas de compartir el espacio, contrastándolo, por ejemplo, con las ofertas del sector público. Ok, entonces, a partir de esta mente abierta que ya estamos ejercitando, les pregunto a ustedes, ¿son las miniciudades una ciudad de fantasía, una fantasy city? ¿O es una hiperrealidad, recordando el concepto de Baudrillard? Ese cuestionamiento al que siempre tendemos a caer sobre la autenticidad, no, que es muy falso, que no me gusta, que es muy fake. ¿Cuál es el fin de caer en ese discurso? La propuesta que estoy haciendo entonces es de ir más allá de esa opinión dualista para poder profundizar en las investigaciones. Ver, por ejemplo, cuáles son las alternativas que estos proyectos le brindan a la población sin necesidad, sin pretender competir o intentar ser real. Porque como estamos viendo en las imágenes, son proyectos que siguen algunos principios del nuevo urbanismo y lo que tratan es de imitar, como si fuera un pueblito, una ciudad tradicional, con avenidas, con luces, con diferentes morfologías. Pero ¿será que se trata de ser un fake adrede? Cuando nos cuestionamos el concepto de centro de estilo de vida o lifestyle center, a partir de Bloom, él nos dice que más bien es una consecuencia extraña de esa mentalidad suburbana. ¿Por qué? Porque la gente quiere espacio público. Todos queremos ese espacio compartido. Incluso si el hecho de hacer ese espacio tiene que ser privado para conseguirlo, ¿verdad? Ordenado. Entonces, hay aquí como un juego, una paradoja entre estos principios del nuevo urbanismo
y estos conceptos de centro de estilo de vida en el marco de la discusión que sería si es público o si es privado. ¿Para qué lo puedo usar? ¿Quiénes lo pueden usar? Entonces aquí tenemos que las hiperrealidades de Baudrillard es una forma de estar constantemente produciendo y reproduciendo aquello que queremos que sea real o que al menos nos sintamos en un espacio que es real. Entonces, para identificar y resucitar posiblemente eso que se le escapa a la sociedad, los valores, las mercancías, los momentos de éxito político, de éxito económico, es una posible reflexión que les estoy proponiendo. La hiperrealidad como herramienta para leer estos trucos visuales que nos están tratando de dibujar los arquitectos, los diseñadores en estos planes maestros. Entonces yo en mi tesis doctoral sugiero, propongo, que estas mini ciudades aluden adrede a la fantasía, a ese espacio planificado, que es falso, sí, que queremos que se vea falso, probablemente sí, adrede, porque queremos aspirar a ese orden. Entonces esas mini ciudades, estos proyectos, yo propongo que son reales frente a las carencias y necesidades metropolitanas o lo que el sector público no nos ofrece. Y es ahí donde el entretenimiento, el ocio, la fantasía vienen a ser mercancías, las que podemos consumir en forma de experiencias, de momentos, como si fueran lo intangible que podemos pagar y adquirir. 2 minutos. Entonces, gracias. Entonces, más allá de cuestionar si son fake, si son falsos, si no nos gustan, llevemos las preguntas en la academia un pasito más allá y veamos qué ofertas nos brindan estos productos inmobiliarios para ver si posiblemente están dirigidos a responder o solucionar las necesidades de lo que cierto grupo poblacional quiere. Entonces, ya a manera de reflexiones finales, como dice Marcuse, no son remedios espaciales que pretenden por sí mismos resolver las injusticias. Son insuficientes, pero lo que sí podemos hacer una reflexión en este espacio de intercambio ahorita es ver si las mini ciudades, cuestionarnos si podrían aludir adrede a esta fantasía frente a las carencias, cuál es su papel en el sistema urbano contemporáneo, si son una respuesta a la realidad urbana actual, abrir ese debate, eso es lo que yo quiero con ustedes, para pensar y repensar las formas y otras maneras más amplias de interpretar las dinámicas y articulaciones en estas ciudades contemporáneas centroamericanas y, por qué no, latinoamericanas. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta propuesta de reflexión. Muchas gracias, Sabrín. Gracias por la buena administración del tiempo y por esta exposición tan provocativa que luego vamos a conversar. Ahora continuamos con Paola Astete Ochoa. En esta ponencia también contribuyó Juan Manuel del Castillo Cáceres, Katia Lisset Flores Aspiros, Fiorella Elizabeth García Tepo, Joel Irigoyen Soto y Carlos Alfredo Taipé, y se titula Indicadores urbanos en los espacios verdes públicos del distrito de Lurín, Lima. Adelante, Paola. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias ante todo. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador también del Congreso por brindarme la posibilidad de poder mostrar este trabajo de investigación que hemos realizado conjuntamente con estudiantes y docentes de la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú. Voy a proceder a compartir. Este estudio es básicamente una experiencia que tuvimos en un curso de Workshop Sustainable Cities de la carrera de arquitectura de la Universidad Científica del Sur. Por eso es que la cantidad de participantes, básicamente entre estudiantes y los dos profesores, en este caso yo también. Yo como docente de la Universidad Científica, bueno, trabajamos también juntamente con el arquitecto Juan Manuel del Castillo, yo también soy arquitecta, y bueno, trabajamos ayudando un poco a proponer un tema para el caso de Lima, ¿no? Y para el caso del Perú, muy importante, ¿no? El tema de la evaluación de indicadores urbanos en los espacios verdes públicos en el distrito de Lurín, ¿no? Esta investigación básicamente se centra en analizar lo que son las áreas verdes existentes, ¿no?
de alguna manera visibilizarlas, ¿no? Para que podamos tener algunas mediciones que carecemos básicamente dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Estos indicadores están orientados a lo que es el efecto isla de calor, el mantenimiento de las áreas verdes, ¿no? El nivel de cobertura de dichas áreas verdes, y esto relacionarlo con la calidad de vida de la población, ¿no? A través también de la percepción que pudimos anotar a través de unas encuestas que realizamos en el estudio. Bueno, para esto hemos utilizado varios métodos, principalmente para el caso de métodos cuantitativos, principalmente encuestas, las mediciones de efecto isla de calor urbana a través de la temperatura exterior, y también el levantamiento en campo, ¿no? Para visualizar el mantenimiento y el estado de conservación de las áreas verdes. Ay, perdón, creo que se pasó demasiado rápido. Ay, perdón. Ya, un poco lag mi computadora, creo. Ya, ahora sí. Bueno, a manera de introducción queremos poner un comparativo, ¿no? Lurín está ubicado en el sur de Lima y a comparación de otros distritos de Lima no goza con la cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante que quisiéramos. En el caso, por ejemplo, de los distritos supuestamente más desarrollados, más consolidados o más céntricos, que vendría a ser San Isidro, Miraflores, ellos están por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud acerca de las áreas verdes, ¿no? Y en el caso del Lurín, pues podemos ver que tiene solamente 1.12 metros cuadrados de área verde por habitante, lo cual es insuficiente, ¿no? Y aparte de la problemática, ahorita voy a comentarles también, ¿no? Es una problemática general, ¿no? De todos los distritos de la periferia de Lima, principalmente. Entonces, resaltando principalmente que en este estudio, ¿no? Cuáles son estas cualidades que ofrece los espacios verdes públicos, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? La accesibilidad que puede permitir a diferentes, la inclusividad también que puede generar a diferentes sectores de la población, ese comportamiento colectivo que se puede generar dentro de estos espacios, porque es una interacción que se da, es una interacción social, más ahora en el contexto en el que estamos, hemos estado anteriormente, bueno, hasta ahora, con ciertas restricciones de movilidad, lo cual implica tener una mirada hacia estos espacios que de alguna forma nos pueden generar esa interacción que hemos perdido, ¿no? Por tanto tiempo, por el tema de la pandemia, para mejorar de todas maneras la calidad de vida urbana en la población. Entonces, esto nos trae esa problemática, ¿no? Y básicamente el estudio es para visibilizar esta problemática. Es una problemática, como menciono, yo diría de la gran mayoría de los distritos de la periferia de Lima metropolitana, ¿no? Lima en realidad es, bueno, la capital, Lima capital y Lima región, tiene casi 10 millones de habitantes en comparación con el resto de la población de provincias, es mínimo, ¿no? La diferencia es grande, ¿no? Por lo tanto, aquí se concentra mayormente la mayor cantidad de población del Perú, prácticamente. Entonces, en estos distritos de la periferia, que en realidad son en algunos casos más populosos que otros, ¿no? En el caso de Lurín es menos, sin embargo, esta zona de Lurín apunta a ser una zona de expansión urbana de Lima, ¿no? Entonces, digamos, el crecimiento inmobiliario está orientado a la zona de Lurín actualmente, ¿no? En la zona sur. Dentro de los objetivos del estudio es principalmente analizar cómo fueron los espacios verdes públicos a nivel de cobertura, mantenimiento, efecto de isla de calor, analizar la calidad de vida de la población en función de cómo percibe las áreas verdes para ellos, ¿no? Y evaluar también esta relación que puede existir, ¿no? Estos espacios públicos en el distrito, repito, son muy limitados, ¿no? Y aparte de eso, bueno, a nivel de planificación se pueden destinar para el uso recreativo, sin embargo, actualmente no se dan de esa manera, ¿no? Y son de uso recreativo, pero, o recreativo para áreas verdes también, pero no se dan, ¿no? No están consolidados, ¿no? Entonces los pocos que están consolidados son los que han pertenecido al estudio.
bueno, básicamente se trabajó con, de acuerdo a la metodología con diferentes indicadores como cobertura, por ejemplo, cobertura y mantenimiento, que se trabajó de niveles entre el 1 y el 4, ¿no? De acuerdo al trabajo de campo, el levantamiento que se hizo. Se trabajó con espacios verdes en el caso de parques, ¿no? Y en el caso también de áreas verdes lineales. ¿Y por qué se trabajó con áreas verdes lineales? Básicamente porque el distrito carece de espacios públicos, o sea, carece de áreas verdes. Entonces, tenemos que tomar también las pocas áreas verdes que pueden existir, principalmente en las bermas de las avenidas, ¿no? Sé que esto no es real, ¿no? Yo creo que ahí me ajusto a la ponencia de Sabrina, de lo real y lo ficticio. Yo diría que esto es más bien ficticio, ¿no? El área verde lineal es ficticia, porque en realidad no brinda ese servicio ecosistémico total que debería existir en un parque, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, en cuanto a los efectos isla de calor, por ejemplo, se trabajó también en los parques, ¿no? Sobre las superficies duras y sobre las superficies verdes, ¿no? Se vio que hay digamos, una disminución de la temperatura, ¿no? En la medición de la temperatura en las superficies verdes. Y eso ya está, digamos, comprobado también en otros ámbitos. Por lo tanto, no es novedad, ¿no? Sin embargo, creo que no se visibiliza, ¿no? Principalmente en la gestión urbana pública, ¿no? Que es lo que buscamos. En cuanto a las áreas verdes lineales, vemos, en el caso en general, en los resultados, hemos visto que sí existe digamos, un nivel de cobertura y mantenimiento, se podría decir adecuado, ¿no? O sea, se podría decir por sobre el promedio. Sin embargo, estos son insuficientes a nivel de metros cuadrados, ¿no? O sea, no son suficientes para la cantidad de población que tiene actualmente el Lurín, que es más de 89,000 habitantes. Entonces, es muy poco, ¿no? Contar solamente con 5 parques, ¿no? Prácticamente consolidados de área verde en todo el distrito es insuficiente, definitivamente. Por lo tanto, ¿no? Ya para entender un poco la problemática y las conclusiones y los resultados que hemos obtenido, bueno, los espacios verdes públicos, de acuerdo a lo que hemos analizado, ¿no? Influyen de una forma positiva en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Hemos analizado que más del 60-70% de los encuestados, por ejemplo, percibe que las áreas verdes contribuyen a interactuar o realizar otras actividades, aparte de las actividades simplemente de contemplación en un parque, ¿no? 2 Entonces, minutos. eso es muy positivo para nosotros. Otra cosa también que resulta importante aprovechar ese potencial agrícola que tiene el Lurín, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder introducir especies arbóreas se requiere pues que el suelo sea fértil de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que eso también posibilita que haya, ¿no? Y que haya esas iniciativas de parte de la gestión municipal para que puedan tener más cantidad de cobertura, ¿no? Y bueno, la evaluación de los indicadores aportan a mejorar la gestión en general de los espacios públicos, ¿no? Y finalmente, bueno, hacer como una especie de infografía de todo lo que se trabajó en el estudio, ¿no? Esto es el inicio en realidad de poder analizar quizás en otros distritos también a nivel de estos indicadores, ¿no? Porque es lo que no, lamentablemente carecemos, ¿no? En Lima. Lurín tiene un potencial urbano, sí, ¿por qué? Porque es la zona de expansión, como mencioné, pero también tiene un potencial agrícola que se está perdiendo, ¿no? A través de esta urbanización que se está dando ya a nivel inmobiliario en la zona sur de Lima, dentro del Lurín. Entonces yo creo que una confluencia entre ambos digamos, variables, yo creo que puede dar una mejor gestión urbana dentro de todo el distrito, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Agradezco los minutos que se me brindan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carla. Muchas gracias, Paola, por esta exposición tan interesante y tan importante, el hecho de estar monitoreando, ¿verdad? Nuestros espacios públicos, nuestras áreas verdes. Bueno, ahora continuaríamos con Edward Chacón, que yo vi como que entró, pero no sé si está aquí. No está. Y creo que Juan Guillermo Yunda tampoco está para acá, ¿verdad? Porque si no podemos continuar con la exposición de Oliver Schut y Margie van der Liet, que ahí los vi, que están por acá. Ellos nos van a
a exponer el póster Mapeo Sociocultural de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Entonces, adelante. Muchas gracias, Carla. También gracias, Helga, y todas las personas que organizaron este importante evento. Sí, tenemos una corta presentación de una metodología que desarrollamos ya en 2007 para el programa regional urbana del Gran Área Metropolitana, donde conjuntamente con Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, realizamos el estudio social para ese importante programa. Y específicamente yo como antropóloga cultural estaba a cargo de la investigación cultural de la cultura urbana del Gran Área Metropolitana. Para ese trabajo desarrollamos esta metodología que lo llamamos mapeo sociocultural, que es básicamente la construcción de un territorio basado en el comportamiento y la percepción de la población que habita o que utiliza ese territorio. Y cuando hablamos de comportamiento y percepción, hablamos de la cultura. Específicamente, este mapeo sirve para precisar tanto elementos estructurales, físicos en el entorno, pero también la forma en que la población utiliza su entorno urbano, cómo lo ven, dónde perciben aspectos de inseguridad, qué tipo de olores hay en ciertos lugares. Realmente también trabajamos mucho con los 5 sentidos para que realmente se pueda mapear el territorio desde el punto de vista de las personas que utilizan o que habitan ese territorio. Específicamente nos enfocamos también en obstáculos que se encuentran en el entorno, más que todo también vinculado a la integración de los diferentes estratos sociales, tomando en cuenta que espacios públicos son los espacios idóneos para fomentar la integración social. Y como este programa de planificación urbana quería mejorar los espacios públicos, entonces nos enfocamos específicamente en dónde hay obstáculos que el programa podría atacar. Lo que hicimos fue, bueno, con el equipo de Flaxo se definió 5 niveles de distritos sociales para todo el GAM. Y de estos distritos, bueno, todos los distritos fueron mapeados a través de una encuesta grande de hogares y de ahí se derivaron 5 niveles sociales y de eso para cada nivel hicimos un ejemplo con esta metodología un poco más cualitativa que cuantitativa. Entonces, bueno, vamos a ver los mapas que desarrollamos. Lo que hicimos, bueno, la metodología se basa más que todo primero basado en fuentes secundarias, los mapas en Google Earth, y también, bueno, generamos como un plano de cada distrito. Y con esos planos nos fuimos al sitio, hablamos con personas en el territorio, sacamos fotografías, hacemos observaciones participativas, tanto como observaciones ordinarias, que son como las herramientas de investigación antropológica, y realizamos entrevistas informales y también hicimos talleres con la población. Elaboramos con base en eso esta serie de iconos que se ve ahora en la pantalla, que tiene por un lado el uso del espacio y también iconos más de percepción. Y con eso, esos son los iconos que utilizamos para mapear los diferentes distritos. Y este trabajo nos sirvió para definir básicamente la percepción de la gente hacia su espacio y entorno urbano. Y también nos generó información válida sobre los puntos cognitivos, cuáles son los puntos relevantes para la gente y qué es esta imagen de la ciudad que ellos perciben y cómo
reciben como esta información en el territorio. Esto, por ejemplo, es una imagen aérea del centro de San José, que son los 4 distritos centrales que fueron mapeados específicamente. Y aquí estamos viendo que la gente como indican como zonas de interés, conexiones relevantes y las zonas más oscuras, zonas que se perciben como inseguros en el día o en la noche. Y fue interesante que en este contexto mapeamos también diferentes centros urbanos del gran área metropolitana y también la periferia de los 4 distritos centrales de San José. Entonces, eso nos generó estos como imágenes cognitivas de la ciudad y de las ciudades del gran área metropolitana de Costa Rica. Y eso nos generó información muy válida para incorporar en los planos reguladores que se desarrollaron después de este mapeo. Aquí hay un resumen de los 5 distritos socioculturales que se mapearon independientemente según la percepción y según el uso en el terreno. Y también al costado izquierdo hay el resumen del centro de San José con los 4 distritos centrales históricos y las periferias suburbanas. Y yo creo que eso fue como, digamos, el mapeo cognitivo existe en urbanismo desde, bueno, por lo menos desde los 50, 60 del siglo pasado. Un urbanista estadounidense del nombre Kevin Lynch lo implementó en diferentes ciudades de los Estados Unidos y para nosotros parecía como una muy importante y muy relevante metodología para mapear esta información del proceso participativo y generar así una base para usar en el plan regional urbano del gran área metropolitana. Creo que eso sería en el contexto de la ficha que presentamos originalmente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ambos por esta exposición y por mostrarnos algo que a veces es muy difícil de mapear, las percepciones que la gente tiene de la ciudad, ¿verdad? Generalmente siempre hacemos muchos mapeos cuantitativos y son muy importantes tener estas visiones más cualitativas de percepción. Muchas gracias. Y ahora, por ahí está Edward. Está por ahí, ¿verdad, Edward? ¿Usted? Estoy. Ajá, excelente. Bueno, Hola, entonces, buenas tardes. Vamos a seguir con Edward Chacón Coronado. Él nos va a exponer el póster de manifestaciones de uniformidad y de descontextualización en la lectura del paisaje universitario de la Finca 2. Adelante, Edward. Ok. Oh, gracias. Vamos a ver, ahí me confirman, ¿pueden ver la presentación bien? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Edward. Como lo comentó Carla, mi ficha o mi presentación se llama Manifestaciones de Uniformidad y Descontextualización en la lectura del paisaje universitario de Finca 2. Como contexto, la investigación nace a partir de los procesos de desarrollo que tuvo la Universidad de Costa Rica en un periodo estudiado del 2010 al 2019 en la nueva finca, que es Finca 2. La universidad, a partir de distintos procesos de financiación, emprende un proceso que inicia prácticamente en el 2010, no sé si pueden ver esta imagen, de crecimiento y ampliación de toda su infraestructura universitaria en todas las sedes, especialmente la sede Rodrigo Facio, donde se encuentra la Universidad de Costa Rica, su sede central en San Pedro Montes de Oca, es el foco de desarrollo. De las fincas que comprende la universidad, que es Finca 1, Finca 2, Finca 3 y Finca 4, Finca 2 es la que se focaliza como el foco de desarrollo por varias razones. Una de esas es la disponibilidad de terreno, otra es la cercanía o la juxtaposición con ya la finca central, que es Finca 1. Entonces, básicamente la investigación nace de eso. La metodología con la que se emprende la investigación tiene un punto de partida y son las escalas. Hay un abordaje metodológico de Culhas, desde el small, medium, large y extra large, como abordaje metodológico para comprender la ciudad desde la escala más primaria, que es un edificio, hasta la escala más amplia, que es todo un conjunto y su relación con la ciudad propiamente en la que está inscrita y con la ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces, la escala 1 se llama noción edificio. Tomo como muestra de estudio la Facultad de Ingeniería que desarrolla la universidad. La escala 2 es noción espacio público.
la universidad desarrolla varios usos funcionales dentro de Finca 2, desde facultades completas, laboratorios de investigación, actividades de soporte que incluyen edificios de parqueo, otros usos, y también desarrolla espacio público. En escala 2, ese es el foco de atención, es la Plaza de la Autonomía. La escala 3 es como tal el conjunto de Finca 2, cuando ya involucra todos los usos funcionales, y la escala 4 es su relación con toda la ciudad universitaria. En la ficha, lo que hice fue desarrollar un abordaje muy fotográfico de lo que busco y de lo que expuse en su momento con la investigación. Propiamente desarrollaré más esto en la ponencia, cuáles son los resultados, cuáles son los abordajes, cuál es el marco teórico que emprende la investigación, mucho focalizado en cuál es el desarrollo, cuál es la manifestación formal de las nuevas ciudades, que nos dice, hay una frase que quiero retomar de Koolhaas, que es el marco teórico con el que parto esta investigación. Son las ciudades contemporáneas como los aeropuertos contemporáneos, es decir, todas iguales. Y si es así, ¿cómo podemos teorizar esta convergencia? Vamos a ver a qué nos enfrentamos en esa ciudad tan homogénea, tan igual, que vemos un uso, vemos esto y lo otro. ¿Qué quiere decirnos todo eso? ¿Qué nos quiere decir la Universidad de Costa Rica con este nuevo uso? La primera, yo la llamé, hay 3 nociones de acercamiento formales, son 3 fotografías de la lectura espacial y formal que tiene la Facultad de Ingeniería en la Finca 2. Hay una que se llama negación al entorno, la ausencia de la actividad y la disociación funcional. El abordaje de la investigación sí es bastante crítico en el sentido de cuál es la percepción como usuarios y como resultado formal que estas nuevas construcciones dan a su entorno, ¿verdad? La fotografía como abordaje es el medio esencial para comprender esto. La fotografía es abordada en blanco y negro para acentuar un poco más esta configuración, y hay lecturas específicas. Por ejemplo, esta se le llama negación al entorno en el sentido de que la condición de la ventana como elemento que conecta entre el interior y el exterior de un edificio ha desaparecido. Hay una nueva noción y eso es un parasol, ¿verdad? Que niega y conecta todos los interiores y los exteriores. ¿Y qué quiere decirnos esto, verdad? ¿Cuál es la función de esto? Hay un abordaje climático detrás, no sabemos si lo hay o no lo hay, pero hay un resultado formal que habla sobre un edificio, ¿verdad? La ausencia de la actividad es la segunda fotografía y es cómo se desarrolla el espacio público inmediato a un edificio, ¿verdad? Vemos áreas libres completamente y yo lo quise llamar así, ausencia de la actividad, digamos, no hay pensamiento detrás de por cuáles espacios se diseña, la disposición del mobiliario, la conexión interior-exterior, la disposición climática para hacer de un espacio público habitable y funcional en nuestro contexto. La tercera imagen habla de una desinterés o una inconexión entre el interior y el exterior que hace de este mobiliario que se ve en esta fotografía sin vida alguna porque no conecta con el interior de un edificio por los elementos en los que ya está. La segunda escala es la del espacio público. He seleccionado estas 3 fotografías que me llamaron mucho la atención. Hay 2 cosas que llamo como factores, 2 factores dentro de la fórmula para la resolución espacial y formal. Una es concreto y parasol, y he seleccionado 6 fotografías que son muy interesantes. En todas ellas lo que tienen en común es que solo hay 2 factores materiales, y una es el parasol y otro el concreto, que juegan dentro del espacio público. Entonces, en las 6 fotografías, si las analizamos, las 6 fotografías son fachadas que dan hacia la Plaza de la Autonomía, donde siempre el parasol y el concreto juegan en la fórmula de la manifestación arquitectónica del edificio. ¿Qué nos quiere decir esto, verdad? Yo en su momento lo comentaba, digamos, es cuando entendemos o analizamos un espacio público en torno a un edificio, hay que analizar muy bien, digamos, cómo son las respuestas formales de las fachadas hacia un espacio público, ¿verdad? ¿Cuál es la relación interior-exterior? Y esto es lo que sucede en Finca 2, ¿verdad? En la Plaza de la Autonomía. La segunda fotografía yo la llamé sobrevivencia, como un acercamiento crítico hacia la condición climática necesaria en los espacios públicos. Este es el único árbol que existe en esa plaza, entonces el nombre es así, digamos, es el único árbol que sobrevivió, al menos, y el que se ha plantado hasta ahora dentro del espacio público. Y el tercero, a mí me llamó mucho la atención esta condición, que yo la he llamado una condición inanimada del ser humano,
El espacio público sin el ser humano no es espacio público, es el dotador de energía y actividad, ¿verdad? Cuando el ser humano no está, estas esculturas, casi como un museo, se colocaron. No interesa tal vez la función, si fueron para exponer un artista o una exposición itinerante, sino esa condición de una plaza sin ser humano, activo, sin actividad, sin usos funcionales, sin disposiciones del mobiliario adecuado, sin condiciones de floresta urbana que hagan de una condición climática, aparecen estos seres, ¿verdad? Seres humanos inanimados que sí aguantan todas esas condiciones porque son esculturas. El tercer punto, la escala 3 como conjunto, la fotografía ya se aleja un poquito más del detalle y empieza a analizar condiciones de los nuevos usos y los resultados formales que esta nueva infraestructura nos da. La primera imagen yo lo llamo cualquier lugar y es la noción de la falta de identidad en los edificios. Este punto, en la investigación como tal, en la escala mayor, hubo mucha contraposición entre lo que se desarrolló inicialmente en Finca 1 con el planteamiento original de la Universidad de Costa Rica. Había un estilo, había unas características que hacían particularmente cada uno de los edificios iniciales, que fueron la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Estudios Generales y alguna otra serie de facultades que desarrollaron con cierta peculiaridad el uso del color, aperturas 2 en los minutos. niveles. ¿Perdón? 2 minutos. Ah, ok. 2 minutos, sí. Entonces, esta primera fotografía da esa noción de cualquier lugar a qué nos enfrentamos con una fotografía de estas, ¿verdad? Eso puede ser un edificio, puede ser un centro comercial, puede ser un edificio de parqueos, puede ser una facultad, y lo es una facultad, es un lateral de la facultad de ingeniería. El segundo edificio, la segunda fotografía, lo que yo llamé la nueva tipología, la Universidad de Costa Rica por primera vez incorpora un nuevo uso funcional dentro de sus ciudades universitarias y son torres de parqueo. Puede responder a una necesidad funcional y es el creciente uso del automóvil, pero también habla mucho, ¿verdad?, sobre el planteamiento del modelo urbano de ciudad que busca la Universidad de Costa Rica. Cuando se desarrollan edificios de parqueos, nos dice el por qué, ¿verdad? Contrario al desarrollo que muchas ciudades llevan alrededor del mundo, alejarse del parqueo, de pronto la universidad desarrolla muchos edificios, 2 torres completas, acercándose a ese modelo de ciudad, ¿verdad? Carrocentrista. El tercero es el paisaje genérico, lo que yo llamé. Igual puede ser un centro comercial, puede ser una torre de parqueos, puede ser una torre incluso de habitaciones y es la Facultad de Ingeniería. Finalmente, para concluir, la última escala es la escala 4, que es lo que llamamos las relaciones entre la finca 2 y su contexto urbano. Lo primero es la periferia. Hay que entender que también la finca 2 como modelo de desarrollo está basado mucho en la periferia como desarrollo, que eso responde mucho a la condición urbana a la que estamos actualmente desarrollados. No tenemos un modelo de ciudad muy focalizada como tendencia históricamente y la universidad recorrió un poco a eso, ¿verdad? La finca 2 al final terminó siendo la periferia de finca 1 y esto se analiza de varias razones. Cuando un modelo de ciudad se establece nuevo, no solo es desarrollar infraestructura, sino una serie de conexiones que suceden en torno, líneas de movilidad, autobuses, usos funcionales, sodas, habitaciones que responden y pasó lo mismo. Finca 2 se movió a nuevo desarrollo, quedando totalmente descontextualizado de las redes de movilidad. La línea del tren se mantiene en finca 1, los autobuses llegan a finca 1, los carros llegan a finca 1 y van a finca 2, entonces ya es evidente eso, prepandemia, ahora no hay tantos estudiantes ni profesores, había un evidente caos vial, había un evidente uso sesgado, ves estudiantes muy itinerantes, los espacios públicos no son realmente porque llegan y se van, eso es propiamente lo que sucede en las ciudades periféricas, ¿verdad? El segundo son infraestructuras naturales, la ponencia lo desarrolla más y es la contraposición o qué quedó de la infraestructura natural en ese desarrollo. Y yo lo llamo como un residuo, después de un proceso de crecimiento de infraestructura, ¿qué queda, verdad? Y lo que queda, ¿por qué queda? ¿Fue intencional? ¿Fue residual? Finca 2 tiene algo peculiar que es la atraviesa la quebrada Los Negritos, que pasa en Finca 1, ¿verdad? Finca 1 con un planteamiento un poco más distinto, reservas forestales en torno a la quebrada Los Negritos, en Finca 2 no sucede eso. Y finalmente, para terminar, la imagen 3 habla de una nueva estética, a lo que yo llamo la estética del estilo libre.
Esto fundamentado en muchas nociones que Koolhaas habla en 2 libros, es Ciudad Genérica, que es el fundamento de esta investigación, y también Small, Medium, Large y Extra Large, que es otro de los postulados importantes de él. Y esta fotografía habla de eso, ¿verdad? Es la Facultad de Ciencias Sociales con un edificio de parqueos al frente, que propiamente es lo que creo que podríamos decir lo que está sucediendo muy comúnmente en toda nuestra ciudad, ¿verdad? En los centros comerciales, en los hospitales, en las universidades. Y finalmente eso sería. En resumen, es una investigación, un abordaje muy visual sobre la estética de la ciudad, un abordaje específicamente en el nuevo desarrollo que hizo la Universidad de Costa Rica en Finca 2. Y para concluir, la investigación plantea una serie de reflexiones que nos dicen a qué nos enfrentamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la universidad busca con este nuevo desarrollo? ¿De qué nos habla el nuevo desarrollo? ¿Es el modelo de ciudad que buscamos o no buscamos? ¿Cuál es el resultado formal de esto? Que es muy importante. La ciudad no solo es configuración, sino también es forma. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dicen los estudiantes? ¿Nos apropiamos? ¿No nos apropiamos? ¿Qué refleja la Universidad de Costa Rica en su infraestructura? Como si lo hace Finca 1, ¿verdad? Y el recorrer el espacio de Finca 1 nos habla de un planteamiento, nos habla de un pensamiento, un circuito de autos, un centro verde en el centro. ¿De qué nos habla Finca 2? Muchas gracias, Edward, por este ejercicio de autorreflexión como universidad. Con todo gusto. Ahora, bueno, no sé si está Juan Guillermo Yunda. Yo creo que no está presente. No está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a unos minutos para debatir, para conversar un poco, para que digan sus comentarios de todas las exposiciones, sus comentarios y sus preguntas. A ver si hay alguien por ahí. Sí. Ajá. No, perdón, no encontré la mano. Bueno, está bien. Adelante. Bueno, tal vez nos gustaría decir que, por un lado, me gusta mucho que Edward habla también de estas referencias de la arquitectura y el urbanismo europeos. Yo tenía un trabajo de trabajar con Koolhaas antes de irme a Costa Rica, tenía un periodo de 6 años ahí en la oficina, y obviamente el trabajo de REM es como muy relevante en también la discusión del urbanismo del siglo XX y XXI. Y cuando fui yo personalmente aquí a Costa Rica, bueno, estamos en Miami, pero estamos hablando de Costa Rica, cuando fuimos a vivir en Costa Rica y conocer esta condición que llamamos urbana, como medio urbano, medio rural en la gran área metropolitana, nos parecía muy interesante esta creación de una nueva imagen de la ciudad, porque por un lado tenemos los cascos históricos centrales y por otro lado tenemos estos como satélites de ciudades alrededor de las 4 ciudades históricas, San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Y cuando estos casos se suburbanizaron, generando la mancha urbana que hoy en día conocemos como gran área metropolitana de Costa Rica, nos parecía muy interesante este híbrido urbano-rural que básicamente es el territorio del conglomerado. Y ahí me parece muy interesante la pregunta, ¿cómo podemos generar ideas de percepción? ¿Cuáles son los hitos? Tal vez conocemos, digamos, estas como direcciones que tenemos en la gran área metropolitana, donde a veces nos ubicamos a través de hitos que no más existen, como el antiguo higurón en San Pedro. Y yo creo que esta como confusión que se está generando a través de este modelo urbano que se inhabita en la gran área metropolitana es algo para nosotros que es muy interesante. Y todo tiene su propia lógica, pero hay que entenderla, hay que conocerla. Y yo creo que la pregunta como por lado de la planificación, bueno, una cosa es observación, cómo observamos y cómo podemos mapear este territorio. Pero la otra gran pregunta para nosotros, que es un poco implícito también en el mapeo sociocultural que mostramos,
es cómo podemos actuar como planificadores dentro de este territorio y cómo podemos incorporar también la opinión de la gente que inhabita este territorio y encontrar, definir más bien herramientas de planificación. Y eso para nosotros fue como un trabajo muy intenso, donde a través del trabajo interdisciplinario definimos estas herramientas para el caso del Gran Área Metropolitana y en teoría todos los municipios generaron su plan regulador en base de los insumos del proceso de análisis. Pero sabemos muy bien que todos los retos y todas las metas de estos planos reguladores no se realizaron. Sin duda pensamos que es como una forma muy interesante para ver el territorio, entender el territorio, que corresponde mucho al modelo neoliberal que también describe Colas con sus fields of potential, los campos de potencial, en términos de áreas rurales que se pueden urbanizar. Y creo que esta como aplicación de este modelo neoliberal en Costa Rica genera un caso muy interesante y muy intenso y vale mucho la pena de estudiarlo. Muchas gracias. No sé si Eduard quisiera Sí, señalar algo al respecto. hay dos puntos tal vez que creo que es importante, digamos, cómo incorporar a la población. Cuando yo inicié la investigación, lo comento, es muy bonito la investigación, yo la planteé como un ejercicio muy reflexivo. Yo creo que algo muy importante, los que estamos en ciudad y estamos en arquitectura, tenemos que ser muy reflexivos, ¿verdad? Aprender a cuestionarnos lo que vemos, reflexionarlo y tratarlo de entender. Y ese punto de reflexión surgió mucho en conjunto. Había un sentimiento común entre varios estudiantes universitarios, no solo de arquitectura dentro de la Universidad de Costa Rica, sino de varios estudiantes. Yo hice una serie de entrevistas, mucho, para entender cómo se apreciaba el nuevo desarrollo, ¿verdad? Qué era lo que los estudiantes percibían de ese nuevo desarrollo, incluso profesores administrativos, y era muy común, ¿verdad? Ellos empezaban, recuerdo muchas frases del proceso de descontextualización, no se sienten identificados, y el decir no nos sentimos identificados ya evidencia algo que comentaban hace un minuto en la conversación, es el proceso no se inició de manera participativa, o sea, la ciudad y la población no son reflejo de ese proceso, ¿verdad? Habían dos puntos. Cuando yo terminé la investigación, yo propuse el qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo continuamos cuando ya el daño, no el daño, sino el proceso está hecho, ¿verdad? Y yo creo que hay dos puntos de partida. A mí siempre me gusta hablar en Costa Rica y sé que a ustedes también les gusta porque los conozco, es el tema de ecología. Costa Rica, a diferencia de muchos países, nuestra ciudad debería partir desde la ecología, hablando de la biología. Vivimos en un país tropical con una naturaleza exuberante y nuestras ciudades deberían ser reflejo de eso y deberían crear experiencias únicas. Si las ciudades europeas nos recrean experiencias históricas cuando las recorremos, las ciudades en Costa Rica deberían crear experiencias tropicales y naturales únicas. Y a mí siempre me encanta pensar eso. Las ciudades tienen que ser únicas. Culhas, a mí esa frase de que son las ciudades contemporáneas hoy todas iguales como los aeropuertos, a mí me hace una resonancia todos los días únicas, porque eso realmente nos dice muchas cosas. O sea, vemos, cuando a mí me encanta ver timelapse de ciudades, todas son iguales. Shanghai, New York, el distrito financiero de Londres, el distrito financiero de París, todas empiezan a ser muy homogéneas, pero realmente cuestionarnos qué es lo que hace una ciudad única. Y la ciudad tiene que ser reflejo de donde está, ¿verdad? Su contexto, sus personas, su población. Y Costa Rica es eso. Yo creo que deberíamos ser una ciudad reflejo de una ecología única. Singapur hace esfuerzos enormes en esto. Y lo conocemos, es en recrear ciudades tropicales. Su aeropuerto hace esfuerzos enormes en esto. La semana pasada estuve en una conferencia con el alcalde de Singapur, en su contexto, ¿verdad? Donde hacen esfuerzos enormes de cómo enfrentar el cambio climático, ¿verdad? En ciudades tropicales, que eso es muy importante. O sea, la afectación del cambio climático, dos puntos, la resiliencia y la adaptación tiene que ser única, porque tiene afectaciones distintas. La afectación no va a ser igual en ciudades tropicales versus en ciudades templadas o en ciudades África o en ciudades costeras, en ciudades montañosas, incluso hilar hasta ese punto de cómo vamos a enfrentar y cómo nos vamos a adaptar al cambio climático tiene que ser único. Entonces yo creo que ese punto de partida, la ecología es importante y el otro es el humanismo.
A mí siempre me gusta pensar también que las ciudades tienen que ser humanas. Jan Gehl apunta mucho a esto, ¿verdad? Cómo las ciudades son reflejos, la experiencia, el caminar, la escala. Yo le apunté mucho a eso a la investigación, la percepción desde el usuario, la fotografía, desde el detalle de lo lejano, que empezamos a ver todo como homogéneo, todo igual. Entonces yo creo que es importante cuestionarte esas dos cosas, hacer siempre un ejercicio reflectivo y una vez están las cosas hechas, ¿cómo podemos encaminar, verdad? ¿Hacia dónde podemos ir? Y yo creo que es importante decir qué lo podemos hacer único, qué tiene que ser reflejo de nuestra sociedad. Yo creo que en Costa Rica la ecología y el humanismo son esenciales. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, Sabrín tiene una consulta y luego hay una preguntita aquí para Paola. Sabrín, adelante. Muchas gracias. Me gustaría continuar esta reflexión del compañero Edward. No sé si estuviste presente cuando yo abrí la sesión reflexionando a partir del tema de las mini ciudades, lo real, lo falso, lo público y lo privado. Y tengo una pregunta sencilla, inclusive para las personas que están aquí acompañándonos de público. Creo que es un ejercicio que podemos hacer. Y me gustó mucho la frase cuando estabas hablando de la ciudad universitaria. La pregunta que siempre me he hecho es esto realmente una ciudad? La ciudad universitaria. Entonces la pregunta que quiero lanzar aquí para que compartamos entre todos y todas es, ¿hasta dónde cada uno y cada una de nosotros aquí se apropia de esa ciudad universitaria? ¿Sienten que eso es espacio público? Aparte de llevar el perro a correr en las mañanas o salir a trotar a las 5 de la mañana, ¿ese es un espacio público? ¿Puedo hacer lo mismo que hago en la plaza central de la capital? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Quiero escucharles. Yo creo, vamos a ver, la vivencia, perdón, no sé. Yo creo que la vivencia puede estar como muy asociada a la memoria, a la construcción de la memoria. Yo como estudiante de la U, creo que sí puedo decir que la viví. Vamos a ver, es muy bonito. Si no construís, yo creo que cuando hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? Si realmente nos apropiamos de la ciudad, lo más importante es cómo construimos memoria, ¿verdad? Yo como estudiante, el ir al pretil, caminar, sentarnos afuera, apropiarnos, hacer ejercicio, recorrer de edificio a edificio, compartir con los amigos. Creo que es importante, yo creo, en mi caso a mí sí me construye memoria y sí me apropié. Es una ciudad, es un oasis, o sea, la finca 1, yo en lo personal es que le tengo mucho aprecio y la quiero mucho, digamos, probablemente fue por ser mi casa de estudios y por la experiencia urbana que siempre me ofrecía, ¿verdad? El aire puro, el canto de las aves, es que realmente eso en nuestras ciudades lamentablemente no ocurre y es lo que, insisto, debería ocurrir, ¿verdad? Y debería ser reflejo. Entonces, a mí me parece que yo sí, en mi caso, como estudiante, ¿verdad? Que eso es importante, porque el apropiarse sucede de diferentes personas, ¿no? Un adulto mayor se apropiará de la ciudad muy distinto a un niño, un profesor, un administrativo o la sociedad que vive en torno a la finca universitaria. Bueno, aquí tenemos varias consultas para Paola. Muchas gracias, Edward. Preguntan, bueno, esta es una continuación, ¿verdad? Que Sabrín consulta a Paola que cómo ha vivido esta misma situación en Lima, ¿verdad? En la apropiación del campo universitario. Y luego Paola también pregunta a Helga que si la metodología de indicadores se ha aplicado o se podría aplicar en otras ciudades peruanas. Adelante, Paola. Ok, gracias, Carla. Sí, efectivamente, ¿no? La metodología que yo he aplicado se puede aplicar a otras ciudades. Bueno, en realidad no se ha aplicado a ninguna ciudad, yo sepa, ¿no? Lamentablemente la planificación urbana y las acciones de políticas que puede haber en cuanto a las áreas verdes y los espacios públicos es bastante limitada, ¿no? En todo el Perú. Digamos que yo podría decir que es el último tema que se trata, ¿no? En la planificación urbana, lamentablemente, ¿no? Sí, o sea, se puede replicar, de hecho, en todos los distritos, principalmente en la periferia, que son los distritos más populosos de Lima Metropolitana, y yo creo que se puede adicionar más cosas, ¿no? Porque es sabido de que, o sea, es conocido de que
áreas verdes proporcionan servicios ecosistémicos importantes a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros actualmente en el Perú estamos en un contexto económico, político, bastante difícil, ¿no? Por eso siempre me da mucha pena decirlo, pero como que las áreas verdes es lo último en lo que uno piensa, ¿no? Lamentablemente para temas económicos y esos aspectos políticos, lamentablemente no está en la mira, ¿no? Sería interesante que, bueno, todas estas reflexiones que también ustedes mencionan en las exposiciones, ¿no? Me parecen súper interesantes. Lo que se requiere en este caso en el Perú es la aplicabilidad, ¿no? O sea, que se apliquen, ¿no? O sea, que no se queden en todo caso en la academia, ¿no? Eso sería muy interesante, ¿no? O sea, esa conexión entre esas investigaciones que se pueden dar y las políticas que puedan existir, porque estas políticas ya son aplicativas en la ciudad. Entonces, creo que eso nos falta bastante en Lima, ¿no? En el Perú en general, ¿no? Y creo que en otras ciudades latinoamericanas supongo que también, pero a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Porque muchas de las investigaciones que se hacen, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Muy buenas, ¿no? Pero que lamentablemente no son tomadas en cuenta, ¿no? Por estos gestores urbanos, ¿no? Que vienen a ser, pues, no sé, pues los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos regionales, en el caso del Perú, ¿no? Y tampoco políticas nacionales, ¿no? Entonces creo que eso es lo que falta. Y en el caso de, respondiendo un poco a la pregunta de Sabrina, ¿cómo se vive la apropiación del campo universitario? Bueno, tenemos un problema nosotros en el Perú, ¿no? Que no tenemos campus universitarios, ¿no? Las únicas universidades que se podría decir que tienen campus universitarios con espacios públicos son las universidades públicas, ¿no? Y esas universidades públicas que tienen espacios en realidad, a nivel de área, me refiero, no son de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no son cuidados, ¿no? El presupuesto que se destina, en todo caso, a estos espacios públicos no es suficiente, ¿no? Porque ni siquiera es suficiente para el tema educativo y menos para poder hacer digamos, el mantenimiento, ¿no? de estos espacios y que sean adecuados para los estudiantes, ¿no? Y hablando de las universidades privadas, eso es otro contexto, ¿no? Porque en el Perú, el tema de la universidad privada, o sea, las universidades privadas funcionan como una especie de empresa, ¿no? Entonces, esto hace de que no brinden, o sea, no se les ponga como requisito a las universidades que tengan estos espacios públicos adecuados, ¿no? Yo no puedo decir lo mismo, yo trabajo en una universidad privada, y esa universidad sí tiene un campus muy agradable, ¿no? Sin embargo, no podría decir lo mismo de muchas otras universidades privadas, lamentablemente, en el Perú, ¿no? Entonces, esa apropiación no se da, ¿no? Porque simplemente no existe, ¿no? O sea, no existen esos espacios de interacción que debe haber entre los estudiantes, los profesores y también entre las áreas verdes, con las áreas verdes y esos servicios que nos puede brindar esos espacios, o sea, no existen. En las universidades públicas sí, ¿no? Porque, bueno, yo he estudiado en una universidad pública, por ejemplo, ¿no? Y esa interacción se daba mucho, ¿no? En esos espacios, ¿no? Bueno, yo tenía un patio en mi facultad, me acuerdo, ¿no? Y este patio era, pues, el punto neurálgico, ¿no? Prácticamente de toda la vida universitaria, ¿no? Entonces, era el corazón prácticamente, ¿no? Lamentablemente, en otras facultades no se daba eso, ¿no? Entonces la apropiación se da a medias y en algunos casos no existe, ¿no? Esa sería la respuesta, Sabrina. Muchas gracias, Paola. Aquí, bueno, es muy interesante ver las intersecciones que hay entre los diferentes temas, el tema, bueno, que nos toca Sabrina, de ese borde, ¿verdad? Del límite entre lo público y lo privado, a qué espacios podemos acceder y cuáles no. Y a mí se me viene a la mente un poco, a propósito de la exposición de Sabrina y la de Paola, sí, bueno, Paola nos menciona un lugar que tiene mucha escasez de espacios públicos, de verdad, Lurín, y luego Sabrina nos habla, bueno, de esta posibilidad de lo público y lo privado. Entonces bueno, mi pregunta es para ambas, si ustedes consideran que, bueno, no sé, si de alguna forma el hecho de acceder a este tipo de espacios que están en esa frontera público-privado podría ser una medida para reducir en alguna medida las desigualdades en infraestructura de acceso a espacios públicos que tienen algunos sectores, qué sé yo, que si se va a hacer un desarrollo comercial, tal vez pueda cederse un porcentaje que, aunque siga siendo privado, sea acceso público para las comunidades que están cercanas,
o qué piensan al respecto en relación como a esta frontera entre lo público y lo privado, y si podría de alguna forma contribuir en alguna medida a reducir algunas desigualdades en infraestructura pública. Pues interesante esa reflexión, y creo que, como lo comenté en mi última diapositiva, concuerdo con la cita que les había expuesto de Marcuse, que él decía que los remedios espaciales, sí, son una parte necesaria para eliminar las injusticias espaciales, pero por sí mismos son insuficientes. Entonces sí, concuerdo que un centro comercial, una mini ciudad, no va a traer aquí una solución, ¿verdad?, a estas injusticias que estamos viendo. Lo que me resultó interesante fue ese ejercicio de reflexión, como usa la frase el compañero Edward, ¿verdad? Para ver entonces, y como estábamos compartiendo aquí con la compañera en el chat, ¿para quién son estos espacios? Si son abiertos realmente para todos, o como nos dice la colega, ¿a qué horas? Si tengo que pedir una llave para acceder, o si a las 10 de la noche, como en esta mini ciudad en Costa Rica, que les llaman Avenida Escazú, si ya nos ponen una barrera y un cono, ¿verdad? Entonces, ese acceso también nos restringe a las personas que se supone que somos el público meta, ¿verdad?, esos espacios. Entonces, de manera de síntesis, no son suficientes, pero al menos son un objeto de estudio que nos permiten hacer reflexión. Muchas gracias. Margie. Bueno, tal vez a mí me gustaría comentar sobre esto también. Yo creo que más que todo es una pregunta de la escala, y eso es también muy relacionado a lo que dijo Edward anteriormente, por ejemplo, sobre el tema de la imagen de la ciudad y que podría ser esta ciudad típica, por ejemplo, de Costa Rica, versus la ciudad genérica. Creo que estamos de acuerdo si comparamos, por ejemplo, los casos que discutimos aquí, el gran área metropolitana de Costa Rica, también el área metropolitana de Lima. Estos son territorios muy complejos. No hay la condición de una ciudad. Cuando escribimos sobre el caso del GAM, también hablamos del círculo vicioso de la segregación social y de la fragmentación espacial. Y eso básicamente implica que hay una multitud de diferentes condiciones que son vinculadas a través de una definición territorial que es artificial, de cierta forma, porque alguien está dibujando estos límites de lo que es el gran área metropolitana de Costa Rica, por ejemplo, pero es todavía algo que se está cambiando cada vez. Conocemos también muy bien el caso de Lima, visitamos y trabajamos mucho en los barrios colindantes hacia el este, donde la ciudad básicamente crece hacia el desierto. Trabajamos en zonas como Rímac y Caballo, donde hemos visto proyectos de implementación para el manejo de riesgo urbano, porque estas zonas informales son realmente como tipos de ciudades que son muy difíciles de inhabitar para la gente que inhabitan ahí. Sin duda, son todavía territorios abiertos para la urbanización, porque todavía presentan una condición que es mucho mejor para esta gente en comparación a su vida rural. Entonces, la ciudad es un atractor muy importante, y las diferentes condiciones en las diferentes articulaciones de ciudad, en estos conglomerados urbanos, híbridos, yo creo que eso es un tema muy, muy importante para entender la ciudad contemporánea. Y si hablamos de la frontera del espacio público a lo privado, también estamos viendo muchas escalas diferentes. Porque si hablamos de esta frontera a nivel de un barrio, justamente hoy anteriormente presentamos el caso de la Escuela Popular de Urbanismo que desarrollamos con la Municipalidad de Curridabat, y ahí trabajamos mucho la frontera en términos de la reja, de la acera, porque eso realmente es como la línea o la frontera entre el espacio público y lo privado. Pero si hablamos, por ejemplo, del espacio entre distritos, hay otros tipos de fronteras. Y en la mayoría de los casos, de los 188 distritos del gran área metropolitana, estas fronteras son los ríos. Eso también es algo que hemos visto mucho en el mapeo sociocultural que presentamos aquí, que los ríos se convierten en estos no-go zones, estos como zonas inhabitadas, indeseables,
y la mayoría de los desarrollos urbanos formales dan su espalda hacia los ríos, que implica también que es un espacio residual que en muchos casos es inhabitado por la población informal y la construcción informal. Entonces yo creo que esta definición de borde o de frontera entre lo público y privado es muy importante de distinguirlo según su condición y ubicación específica, y al mismo tiempo, si lo analizamos de tal manera, nos da un juego de herramientas muy interesantes, y eso hemos visto como por ejemplo en la ciudad de Curridabat, donde participamos en unos proyectos de planificación urbana, donde esta ciudad realmente quiere convertir estos espacios en espacios utilizables. También a través de un proceso participativo, también a través de un espacio de mapeo, un ejercicio de mapeo. Y yo creo que eso para mí, si hablamos de tal vez la ciudad costarricense o la ciudad idónea de este momento, a mí me parece un ejercicio muy interesante, porque si buscamos la imagen de la ciudad a través de modelos históricos, como qué fue la ciudad de San José o qué fue el centro histórico de Alajuela, ahí vamos a perder la discusión. Pero si abrimos como nuevamente la discusión a modelos contemporáneos, creo que ahí se pueden generar modelos muy relevantes, y específicamente el caso de Ciudad Dulce en Curridabat, que ha ganado muchos premios a nivel internacional. Estamos viendo que esta ciudad está como enfocándose en nuevas temáticas, como el well-being, el bienestar, la conexión de naturaleza y el entorno construido. Y creo que son estos modelos que son muy relevantes hoy en día para comparar también en foros como esta aquí y ver cómo se puede entender la forma urbana existente y cómo se puede prepensar una forma urbana del futuro. Excelente, bueno, muchas gracias. Bueno, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero fue muy rica la conversación y definitivamente nos deja de tarea esta reflexión sobre esa frontera de lo público y lo privado, ¿verdad? Esa permeabilidad que podría tenerse entre el espacio privado y el espacio público, como lo menciona Jan Gehl o como lo menciona Richard Sennett, de los espacios de las membranas permeables entre un espacio, esa transición donde se encuentran las personas y donde está el dinamismo también de la ciudad. Entonces yo siento que, bueno, las cuatro exposiciones van un poco también orientadas a esa reflexión de lo público, lo privado, la percepción del espacio, la gente que vive ahí, si participa en la toma de decisiones, y también cómo lo privado podría en alguna medida eventualmente contribuir también a generar esta interacción en las fronteras. Entonces, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias por todas sus excelentes intervenciones. Y bueno, les invito a que participen en el resto de la conferencia que va a estar muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. 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 Un placer conocerles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.